Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Cobertura especial. Primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco, en México. Las 8 de la mañana con 30 minutos, continuamos en esta transmisión de lo más relevante que está sucediendo en la agenda del Papa Francisco. Sería su tercer día en la Ciudad de México, porque recordemos que aterrizó el viernes alrededor de las 7:30 de la noche. El día de ayer tuvo una agenda muy importante, muy larga, empezó muy temprano, a las 8:45, terminó cerca de las 8 de la noche, todavía salió en la noche de la Anunciatura, se acerca ahí con los fieles que están en la Anunciatura para abrazarlos, enviarles sus bendiciones. Estamos platicando sobre este tema con el padre Rubén Rodríguez Valderas, él es sacerdote de la Iglesia Católica. Padre, ¿con qué se queda de lo que sucedió el día de ayer? El día de ayer es recibido como jefe de Estado, la primera vez que pasa esto en Palacio Nacional, la primera vez que ocurre que un papa sea recibido bajo estas condiciones. De ahí se traslada al Zócalo capitalino, tiene una breve, pero muy breve ceremonia con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, lo hacen huésped distinguido de la Ciudad de México, y de ahí se va con los obispos. Un discurso fuerte, enérgico. ¿Con qué se queda, padre? Sí. Bueno, pues por una parte, el servicio del Papa Francisco, que viene a recordarles a los señores obispos que no han de ser príncipes, sino que tenemos una visión de servicio. Tú sabrás que todos en la Iglesia Católica, todos los bautizados, tienen una misión sacerdotal, que es el santificar su vida ordinaria, su trabajo, su familia. Pero algunos recibimos la vocación sacerdotal, que se llama el sacerdocio ministerial, que quiere decir para servir. Y entonces, esto nos ha venido a recordar a los obispos y ha venido a recordarnos a todos los sacerdotes, que aunque no fue dirigido el discurso a nosotros, pero ahí nos incluimos definitivamente. Yo estoy para servir en lo que me pida la gente para llevarlos a Dios. Y lo hacemos con mucho gusto. Por otra parte, pues indudablemente el Papa tiene una misión como jefe de un Estado pequeñísimo. Sí, sabes que es de los estados más pequeños, sí, claro, de toda la historia. No llega ni a 1 kilómetro, ni a 10 hectáreas el terreno del Vaticano. Pero junto con eso, pues tiene una misión espiritual. En todo el mundo, la Iglesia es la única institución que está en los 270 países del mundo, sirviendo a la fe, sirviendo a las buenas costumbres para llevar a toda la gente a Dios. Y eso es lo que viene a hacer el Papa. Al mismo tiempo se equipara con un jefe de Estado, pero su misión es fundamentalmente espiritual. Creo que esa es una de las cosas que más tenemos que recalcar. La misión del Papa es una misión espiritual para llevarnos a la verdad, al encuentro con Cristo y a todo lo que ha venido recordando, evitar la corrupción, evitar la violencia, que prive el amor, la fe, la esperanza, que son las 3 virtudes fundamentales en la Iglesia Católica, la unidad familiar, el respeto a la vida, todas estas cosas tan valiosas que la Iglesia ha defendido a lo largo de 20 siglos y que siguen siendo el fundamento de la sociedad en el mundo entero. Padre, ¿qué debemos esperar este día, este domingo, en su evento, el evento masivo? Más de 300,000 personas se piensa puedan reunirse en Ecatepec. Habrá valla de largos kilómetros, aproximadamente 8 o 9 kilómetros, donde habrá cerca de 2 millones de personas. ¿Qué debemos esperar en lo que va a suceder hoy, en unas horas ahí en Ecatepec, cuando al Papa le gusta hablar dependiendo sea el escenario, vaya, como hoy Ecatepec es uno de estos lugares de las cercanías que hay en México, donde hay mucha gente que trabaja en la Ciudad de México, que se traslada largas horas, que sufre o padece el tema del transporte público, por ejemplo, de los asaltos, que viven en no muy buenas condiciones. ¿Qué es lo que debemos esperar en esta ocasión para el mensaje que va a tener el Papa Francisco? Mira, el mensaje yo creo que ha empezado desde su decisión de venir a México, pero concretamente en Ecatepec, nos va a hablar de cómo todos estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana.
no solamente los obispos, no solamente los gobernantes, no solamente los sacerdotes, sino el pueblo entero. Es uno de los grandes logros del Concilio Vaticano II, el venir a recordar la llamada universal a la santidad. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad, que quiere decir seguir a Cristo, vivir como Cristo, que el esposo ame a la esposa como Cristo la ama, que la esposa ame al esposo como Cristo lo ama, a los hijos como Cristo los ama, que los hijos obedezcan a sus padres como obedecer a Cristo, que los gobernantes gobiernen viendo a Cristo en sus gobernados, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que es un mensaje muy importante, que si lo captamos todos los mexicanos y nos decidimos a vivir congruentemente con nuestra fe, como vive congruentemente el Papa su fe, como nos ha ido demostrando en estos pocos años que lleva de gobernar la Iglesia, cambiaremos el país, ¿verdad? El día en que yo me decida a ser un hombre santo y tú te decidas y cada uno se decida... Desde casa, pues, desde el núcleo casa, más esencial que es la familia. Exactamente, amando a tu esposa, queriendo a tus hijos, trabajando honradamente, cumpliendo tus deberes, ayudando a tus compañeros de trabajo, a tu comunidad. ¿Para qué quieres cambiar el país? Mejor hay que cambiar primero nuestra comunidad, ¿no? Exactamente, pero si cambiamos cada comunidad, claro, el país cambiará definitivamente. Y volveremos a ser lo que México ha sido a lo largo de muchos siglos. México ha sido el país más importante de América. Llegamos a tener 4 millones de kilómetros cuadrados y llegamos a ser el país más rico en cultura, en arte, en ciencia, en cuestión económica, y entonces eso hay que volverlo a tener para dar al mundo toda nuestra riqueza cultural y científica y artística y de fe. Pues sí, es que ese sería el mensaje, ¿no? Claro, claro. El cambio está en cada uno de nosotros. Así es. Así es. Y llevarlo a cabo, bueno, pues ya después pequeños esfuerzos van creciendo y van haciendo... Sin distinción ni de clase social, ni de raza, ni de edad, ni de condición intelectual. Todos tenemos que decidirnos a ser hombres santos. Bueno, santos. Padre, estamos platicando con el padre Rubén Rodríguez Valderas, él es sacerdote de la Iglesia Católica. Padre, ¿me deja recuperar? Tenemos un Periscope que realizó el día de ayer el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Veamos, porque ya estamos a unas horas, esto lo realizó el día de ayer, veamos qué es lo que dice el propio gobernador ya horas previas a la celebración de la misa multitudinaria allá en Ecatepec. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Ecatepec en este sábado. Estamos aquí en donde se va a celebrar la misa del Papa. Vean ustedes a mis espaldas. Estoy de hecho aquí en el presbiterio donde el Papa va a oficiar la misa. Aquí a mis espaldas, no se alcanzan a ver, ahí donde se va a oficiar la misa. Y estamos aquí checando todo lo relacionado a protección civil y seguridad. Vean ustedes, ahora alcancen a verlo. Aquí a mis espaldas están pues los lugares, los cuadrantes en donde los asistentes, los feligreses habrán de presenciar y participar en la misa de su santidad Francisco. Estamos aquí un gran equipo de trabajo, Estado Mayor Presidencial, autoridades municipales, autoridades eclesiásticas, mi equipo del gobierno del Estado de México, gente trabajando con mucho entusiasmo y pues les quiero participar, que estamos ya listos para recibir a miles y miles de feligreses. Quiero también mostrarles lo que están haciendo nuestros artesanos del Estado de México. Vean ustedes unos tapetes muy bonitos, unos murales muy bonitos hecho por nuestros artesanos. Vean ustedes qué belleza, trabajando aquí todos, vean ustedes. Unos verdaderos artistas. Mira, aquí hay elotes, son hojas de maíz. No sé si simulan algunas aves, Aquí mis compañeros, vean ustedes, trabajando con mucho entusiasmo. La verdad es que va a ser un día muy bonito, muy especial para México, para el Estado de México, para Ecatepec.
Esto es lo que el día de ayer dio a conocer el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con él. Pues así es como se están preparando allá en Ecatepec. Seguramente ya en unos minutos más comenzaremos a tener las imágenes oficiales de esta celebración, de esta liturgia, de esta misa que se estará llevando a cabo en Ecatepec. ¿A qué hora será la misa? A las 11 de la mañana, ¿verdad? 11:30. 11:30, perdón. 11:30 de la mañana. Y bueno, pues estaremos muy al tanto. Seguimos platicando con el padre Rubén Rodríguez Valderas. Él es sacerdote de la Iglesia Católica y también incardinado en la prelatura del Opus Dei. ¿Qué es el incardinamiento? ¿Qué es? El incardinamiento es que cuando uno es ordenado sacerdote queda sujeto a la obediencia de un obispo. El obispo de Ecatepec, el obispo de la Ciudad de Chiapas, México, por ejemplo. el obispo de México. Yo estoy a las órdenes del obispo del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, que desde Roma gobierna el Opus Dei en todo el mundo. Perfecto. Oigan, a ver, entre toda esta información que hemos estado pues recopilando para pues hacernos de más datos, de más situaciones que están sucediendo alrededor del Vaticano, alrededor de la Iglesia Católica en el mundo, me llamó mucho la atención algo que escribió Jorge Volpi, algo fuerte que escribió Jorge Volpi sobre el Papa, los papas. La titula Pop Star y dice que escribió el día de ayer, el 13 de febrero. Dice, hasta antes de Karol Wojtyla, los papas no eran lo que podríamos llamar estrellas mediáticas. Parte central de la sociedad del espectáculo, nacida tras la Segunda Guerra Mundial y acrisolada en los últimos decenios. Si acaso en los albores del cristianismo fueron apenas primus inter pares, pastores humildes y casi anónimos que huían de las persecuciones o abrazaban el martirio. Los siglos que van del Constantino al Risorgimiento los convirtieron en hombres de poder tan besánicos, volubles y corruptos como los demás príncipes que gobernaron Europa en este largo trecho. Arrinconados en el Vaticano tras perder su inmenso poder temporal a fines del siglo XIX, terminaron por convertirse en potentados más o menos huraños, príncipes exiliados en su propio palacio como tantos nobles caídos en desgracia, en esos revolucionarios que vivían en la nostalgia de un pasado de esplendor y debían conformarse con sus venerados por feligreses que habían dejado de ser súbditos, puesto en su lugar a Dios lo que es de Dios. Los papas se concentraron en acrecentar su poder espiritual, sea a través de la promoción de nuevas formas de devoción. León XIII, con su promoción del rosario o estableciendo su primicia teológica con argumentos tan soberbios como la infalibilidad papal establecida por Pío IX en el primer concilio vaticano, pérdida la tierra, había también que conversar sobre el control de las creencias de millones. En la segunda mitad del siglo XX, Juan XIII y Paulo XI, intentaron modernizar a la Iglesia. Si por modernizar se entiende arrancarla un poco de la Edad Media, ganándose la simpatía de los más pobres en una época en la que el comunismo rivalizaba por apoderarse de sus conciencias. En ese contexto, Juan Pablo II fue sin duda un terremoto, no por sus ideas que transformaron a la Iglesia, nada más lejano de su conservadurismo polaco, sino porque fue el primer vicario de Cristo que supo adoptar las tácticas de la modernidad para promover su figura y reposicionar a su empresa en tiempos de desencanto. Y así viene con varios argumentos. Sí. ¿Qué le decimos a esto? Bueno, pues indudablemente el señor Volpi merece todo mi respeto y qué bueno que escribe estas cosas que cuestionan a el católico para estudiar y para aprender a dar razón de su fe. La historia de la Iglesia es la historia más apasionante que hay porque por una parte se mezcla en ella el deseo de Dios de llamar a la santidad a todos los seres humanos y por otra la confianza que Dios ha tenido de dejarnos a los hombres la realización de la Iglesia. Entonces por una parte está lo divino, que es algo maravilloso, y por otra parte pues tu intervención y la mía y la de un papa y la de otro, que hacemos barbaridad y media con las gracias que nos ha confiado Dios. El señor Volpi dice cosas muy interesantes, que yo quisiera aclarar algunas de ellas. Por ejemplo, el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I definió el de la infalibilidad del Papa. O sea, que él no se equivoca. Pero es en cuestiones de fe y de moral, nada más. En todo lo demás, un Papa se puede equivocar, ¿verdad? El Papa Francisco lo ha dicho
con mucha sencillez: yo soy un pecador, recen por mí. Bueno, todos somos pecadores, excepto a la Santísima Virgen, todos somos pecadores. En mayor o menor medida. En mayor o menor medida, bastante medida la mayoría. Bueno, empezado por un seguidor. Bueno, pero es un testimonio precioso. En los últimos años hay fotos del Papa Francisco confesándose, del Papa Benedicto XVI confesándose, del Papa Juan Pablo II confesándose. Bueno, qué bonito ejemplo, ¿no? Bueno, después, indudablemente, el siglo de hierro, así llamado, del año 900 al 1000 y tantos, fue un siglo terrible porque las familias poderosas de Italia se apoderaron del papado. Uno de ellos puso a un niño de 12 años como papa, a Benedicto IX. Fue una cosa terrible. Bueno, pero está localizado como el siglo de hierro, en que no hay ningún papa canonizado. Después, el Resurgimiento, la época del Renacimiento, es una de las épocas también más terribles, en que hubo mucha producción artística de belleza, pero poca santidad. Sin embargo, están canonizados 81 papas, empezando por San Pedro, Lino, Anacleto, etcétera, etcétera, Juan Pablo II. Ninguna institución tiene 81 santos que la hayan gobernado. Y además hay otros 10 beatos y hay varios que están en proceso de canonización. Déjeme ir a una pausa comercial y regresamos para que nos siga platicando. Sí, cómo no. Qué interesante, la verdad, muy interesante. Y el texto de Jorge Volpi también es muy interesante. Claro, está en Reforma, ahí se pueden acercar a él. Vamos a seguir platicando con el padre Rubén Rodríguez Valderas, él es sacerdote de la Iglesia Católica, incordinado en la prelatura del Opus Dei. Vamos a una pausa, regresamos porque ya también está a punto de salir el Papa Francisco de la Anunciatura Apostólica. Cobertura especial. Primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco, en México.